en el que, bueno, como ya anticipé, iba a explicar dos cosas bien sencillas que en la anterior no me habían salido. Y he copiado de uno de mis proyectos profesionales, de los que tengo publicados en concreto, la función de que pase a ser un hijo, simplemente para saber que esa función en concreto funcionaba. Bien, voy a empezar primero por el tema de las escenas, para que de esta forma podáis empezar ya a ver un poco el tema de lo que es la navegación, como ya os prometí hace algún tiempo. Bien, me voy a ir a Unity y antes de empezar con los JavaScript os voy a explicar unas cuantas cosas que ya más o menos algunos, si habéis estado siguiendo el tutorial por orden cronológico, lo encontraréis. Bien, aquí está Unity, que no me quiere ir muy bien, ¿vale? Y tenemos escena 1 y tenemos escena 2. Hasta ahora sabíais que una escena es o sea, en realidad es un escenario en el que se van a mover unos ciertos objetos y que le vamos a dar una distribución. Bien, hasta ahí está todo correcto, pero vamos a hacer lo siguiente. Nosotros nos vamos en concreto a File, lo tendréis por ahí, Build, bueno, o sea, te lo digo en español para que os entendáis mejor. Serían cosas de construcción. Lo digo más en plan chapurreo porque así por lo menos la gente se hace una idea. Bien, esto que estáis viendo aquí es la ventana de todo lo que va a ser la información de vuestro proyecto una vez publicado. Y como podéis ver, las escenas en la construcción, de momento no hay ninguna. Para navegar, ya bien sea la plataforma que queráis escoger, eso ahora mismo da igual, siempre tienen que aparecer aquí. Y si no están, vuestra obligación para poder navegar en ellas es hacer esto y hacer esto. Os explico qué significan estos numeritos. Significa que cuando arranque el proyecto, por defecto, siempre intentará cargar la escena 0. Si no pudiese, por lo que fuera, si no pudiese directamente no deja compilar, pero imaginad que ya está compilado y la escena, bueno, importante tan solo, vale, no os voy a rayar. Importante tan solo, 0 es la escena con la que va a empezar vuestro proyecto. Y a partir de ahí la navegación, todas las que hayan por debajo. De manera que ahora cuando pasamos al JavaScript, ¿vale? O sea, esto no le hace falta ni guardar, significa que ya se ha quedado guardado. Bueno, si queréis aseguraros, os vais a archivo, le dais a... ¿Vale? Le dais a salvar proyecto y con eso se salvarían las escenas. De normal no suele hacer falta, os lo repito porque no os vayáis a preocupar. Pero eso, decirlo, que es importante. Bien, para navegar entre escenas es bastante sencillo. Aquí he creado una función para aislarla de las anteriores instrucciones que había en la primera función y básicamente tres cosas. La primera, esta función, aunque no la he llamado, simplemente deciros que funciona perfectamente. Hacéis una llamada, aquí le pasaríais, ¿vale? Si yo quisiese hacerle una llamada a esta función, sería... ¿Vale? Voy a hacer aquí la llamada. Aquí le pasaría, podría perfectamente pasarle alguna variable ya definida o crearme yo una y sería como escena a cargar. Por ejemplo, imaginad que se llama así. No hace falta que le pongáis la extensión, repito, la extensión no hace falta. Solo con que nombréis el nombre de la escena ya se cargaría, ¿vale? Entonces le pasaríamos esto y cuando esto intentara cargar la aplicación no va a cargar ninguna escena porque esta escena no existe. Pero este sería el nombre. Este sería nombre, voy a dejarlo escrito para que quede más claro. Nombre de la escena a cargar. ¿Qué significa esto?
significa que la escena que se va a cargar será esta. Porque ya le he pasado esta variable y aquí estoy, bueno, también se podría meter directamente aquí con las comillas. Podría meter así. Pero lo estoy haciendo de una forma más elegante. Bien, básicamente, aunque esto tiene muchos más usos, ¿vale? Esta palabra reservada tiene muchos más usos y muchas más finalidades. No voy a entrar en cada una de ellas, os repito siempre lo mismo. Si queréis saber información sobre esto, buscáis la información pertinente en Google. Como hace un par de vídeos os he explicado cómo se hace. Bien, en concreto, esta instrucción que tenéis aquí es la que os va a cargar la escena que esté dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis habrá el nombre que le digáis. Simplemente deciros una cosa, cuando se cargue la escena, probablemente si no le habéis dado lo de que el objeto no se destruya, el objeto que haya cargado la escena le desaparecerá también. Eso y todo lo que haya en la escena, salvo lo que decidáis salvar con este método. Bien, eso lo tenéis claro. Vale, vamos a proseguir. Siguiente, en el anterior tutorial os expliqué que, bueno, para hacer un hijo y un padre, segundo, hacer esto por programación. Si no os acordáis de esto, mirad los tutoriales, que estará más hacia atrás. Vale, esto, vale, lo saco porque no me interesa, pero os lo voy a explicar de una forma lo más sencillo posible. Bien, aquí estaría, le paso un objeto, en este caso da igual que sea esto, que sea un GameObject, da exactamente igual. Los dos valdrían para este ejemplo. Lo digo por si a alguien le interesa. He utilizado un objeto transform porque quería también posicionarlo respecto a las coordenadas del padre. Pero eso básicamente por no tener que ir cambiando de variable después. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Simplemente esta lo podríamos comentar perfectamente para evitar que se ejecute. Y bien, aquí empezaríamos con objeto hijo, que es lo que no se me ha pasado, punto padre, y aquí se le estoy dando que seré yo mismo el que contenga el propio JavaScript, será el que heredará el hijo. Pero que si en lugar de darle mi yo le diese una variable en la que está guardada, por ejemplo, un GameObject, ese pasaría a ser el padre. Lo que haya una vez pasado el igual va a ser el padre. Da igual que en este caso sea yo, el que contengo el script, o sea otro objeto. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Y esto, pues, básicamente lo que le estoy diciendo es que pilla la posición 0, ¿vale? En X, en Y, en Z, para, bueno, para básicamente, podría haberlo hecho con un vector 3, pero no... Bueno, venga, va, lo hago con un vector 3 para que lo veáis, para que no digáis que no sigo mi propio curso. Bien, se puede declarar, como vais a ver ahora también, ¿vale? Se puede declarar así. Y esto tampoco daría error. O podría coger la posición ya declarada con la variable de, de, de arriba. No me acuerdo cómo la he llamado. Bien, explicaros una diferencia. Siempre todo lo que sea rotar, posición y demás, si le ponéis local delante, estaréis indicando que va a ser respecto al padre próximo. Me explico. Si hubiese uno,
2 y 3, bueno, pero voy a hacerlo aquí que no hay líneas de código para que no os confundáis. Si hubiese 1, 2 y 3, y aquí estaría el objeto padre, el objeto hijo respecto al padre y el que tendría otro hijo. Vale, bien. Si yo al objeto hijo tercero le doy local, o sea, le doy algo en local, este actuaría respecto a su padre, no respecto a su abuelo. Bien, básicamente eso es lo que significa local, para que os hagáis una idea. Porque, y esto es importante, eh, hasta ahora los movimientos, las rotaciones, todo lo que os he enseñado ha sido siempre en cuanto al mundo en general, pero a veces una cosa se quiere posicionar respecto a otro punto, respecto a lo mejor... eh, ¿vale? Voy a poneros un ejemplo. Yo esto lo utilizaba para un escudo, ¿vale? Era un videojuego de coches, bueno, es un videojuego de coches en el cual básicamente cuando colisionaba con el objeto, hacía, o sea, el objeto escudo hacía una llamada a esto que es a esta función en concreto, que es la que he copiado literalmente aquí. Le pasaba la colisión transformada en un... Ya os explicaré cómo se transforman las variables. Ahora no os preocupéis por eso. Bien, esto... ¿qué os estaba contando? Ah, sí. El objeto que le pasaba en transform se lo pasaba a la función. Y la función lo único que hacía era coger lo que había colisionado y le daba de padre yo. De esa manera el objeto tenía un escudo y no podía percibir daño porque las colisiones no llegaban hasta él. Por eso lo coloqué respecto al eje 000 del padre. Bien, esto lo habéis entendido y creo que no hace falta hacer más hincapié en esto. Vale, voy a crear otra función para... Ya que esas dos las he dejado apuesta para explicar cosas. Función... otras operaciones. Bien, a este no le voy a pasar parámetros porque ya esta solo es una función de demostración. Bien, aquí lo que os voy a enseñar van a ser instrucciones de... Claro, hasta ahora hemos dado casi prácticamente ya de forma muy rápida casi todo lo que podríais hacer que os interesara en un videojuego, pero estaréis preguntándoos muchos cómo guardar el score, cómo guardar por qué nivel vais, qué mundos habéis desbloqueado, qué coches han comprado, todas esas cosas. Dices, ¿cómo coño yo guardo esa información? Perdón por el taco, se me ha escapado. El caso es que, claro, yo me veo en esa situación y digo, anda, cómo lo puedo yo guardar en un archivo, en una base de datos, aquellos que ya sepan más de programación? Y bueno, aunque inicialmente en este tutorial no voy a, porque este tutorial es rápido, es directo, es sencillo, no voy a introducir la conexión a bases de datos, eso lo anticipo, por si alguien se hace ilusiones, no lo voy a meter. De todas formas, adjuntaré, en la descripción se pueden adjuntar proyectos, se pueden adjuntar cosas. Sí que adjuntaré algún proyecto con todas las pruebas que haya realizado y que puedan daros una base de programación en cuanto a X cosas. Bien, básicamente lo que os había dicho. El, el tema que nos abarca ahora es el guardar, ¿vale? Guardar datos. Bien, a priori Unity sin usar bases de datos puedes utilizar una cosa que ellos titularon, ¿vale? Lo titularon así.
Esto permite guardar tanto variables de tipo integer como de tipo float como de tipo string. Yo voy a guardar solo una de int y una de string. Deciros que con el float es exactamente igual, o sea, no tenéis que preocuparos. O sea, incluso si por lo que fuese el lenguaje evolucionase y bueno, cualquier nuevo tipo de variable que se metiese, estoy seguro que sería también con la misma sintaxis que os voy a enseñar. Vale, vamos a empezar. Existen dos cosas a valorar. Existe el dar y existe el coger. ¿Vale? Existe. ¿Vale? Int. Bueno, voy a hacerlo. ¿Vale? Existe. Lo hago así para que podáis verlo directamente. Básicamente, ¿vale? Primero, siempre va el nombre de la variable. Y voy a explicaros cosas luego respecto a ese nombre que le deis. Sería, vamos a suponer que lo que queréis guardar aquí es el score. Bien, entonces aquí iría un número. Puede ser una variable que tengáis más arriba o lo podéis meter a piñón como acabáis de ver aquí. Bien, y por ejemplo, aquí sería nombre prota de protagonista. Y aquí le damos la cadena que sería, o sea, Ángel Muñoz de los Santos de Teruel y los Confederados. Sus padres no debían de quererle si le pusieron ese nombre. Bien, que sí, que básicamente ya, o sea, los caracteres son prácticamente infinitos. No digo yo que a lo mejor os pongáis ahí a escribir como locos, pero joder, que no os vais a quedar cortos, que para guardar cosas sencillas no os vais a pasar mucho. Como mucho guardaréis una descripción de 500 palabras, como mucho, de algún personaje que sea en plan de imaginaros que tenéis vuestro multijugador o que tenéis, yo qué sé, lo que os podéis imaginar. Bien, hablaros de que el multijugador, si no ahora, más adelante, porque aún me quedan muchas cosas por enseñaros y no, que, no empecéis a saltaros cosas porque cuando llegue al multijugador os lo enseñaré no por ir a servidor, no, eso no lo voy a hacer. Os lo voy a enseñar vía red wifi. O sea, lo típico de que 4 o 5 personas están conectados en una wifi y ahí pueden conectarse. Bien, esto, información extra de las próximas clases que no viene al caso. Vale, esto básicamente deciros que si hubiese otra línea más adelante en el propio videojuego o en otra o en otro objeto o en otro lo que sea que tuviese un 6 y luego aquí hubiese un 2 o bueno, esto un 3, ¿vale? Voy a explicaros lo que pasaría. Inicialmente score sería 0, después pasaría a ser 6 y finalmente sería 3. Siempre que utilicéis el mismo nombre aquí y sea de este mismo tipo, o sea, en este caso es un int, pero podría ser cualquier otro tipo de variables. Vale, bien. Si fuese con el mismo nombre, va a estar por aquí. Siempre y va a sobreescribir siempre el resultado. Por eso, mucha atención a los nombres que pongáis. Procurad que no se repitan. Aquí esto podría ser un fallo grave. Vale,
Luego esto lo habéis insertado, por así decirlo, ya en lo que sería Unity. Pero para guardar necesitáis la instrucción. Esta simplemente tal cual, no hace falta ni que la adulteréis ni nada. Con meterle eso se guarda y os lo digo por experiencia propia. Mi primer proyecto que realicé con Unity estaba sobre todo con los player prefs que estaba investigando para empezar bueno, a guardar cosas. Bueno, deciros que, claro, las bases de datos ya cuando esto lo tengáis controlado y todo lo demás esté, ya podéis meteros en temas de bases de datos, pero hasta entonces buscaba una forma sencilla y rápida en la que guardar y aún así sigo utilizándolo bastante. Por ejemplo, aunque las bases de datos son de un uso importante, esto muchas veces puede salvarte de muchos apuros, puede ayudarte a generar objetos, por ejemplo, imagínate que estás en un menú y estás diciendo qué enemigos quieres que te salgan. Para saltar esa información podéis saltarla de esta manera. Podéis decir que cuando, o sea, luego más adelante, ahora voy a pasar a la instanciación de objetos. Podéis decirle, por ejemplo, que se instancien X malos, que yo clico que no quiero que me salgan, por ejemplo, demonios, pero sí zombies y si quiero que me salgan aliens, ¿vale? Pues más o menos. Podéis guardar que sean, yo que sé, que tengan variable zombies, que tengan 0 y 1, por ejemplo, como si fuese un boolean. Yo que sé, esas cosas, bueno, ya las pensáis vosotros. Eh, Sed imaginativo, sobre todo a nivel de programación, incluso, bueno, si no pudieseis, ya estoy yo para ayudaros, como digo siempre, por contacto vía Facebook, vía todas las vías que podáis imaginar. Bien, luego estaréis diciendo, vale, ahora ya sé guardar, pero ¿cómo haría yo para, por ejemplo, conseguir el número que tengo aquí arriba? Deciros que con string va a ser exactamente igual, que con float va a ser exactamente igual. Esto pasa a ser un... Así, simplemente, perdón, simplemente que ahora solo quiero que me devuelva. Siempre esto será que me lo devuelva y aquí el tipo de variable. Si aquí fuese un string, podría decirle, por ejemplo, que me devuelva el nombre del protagonista. Por ejemplo, yo qué sé, y luego todo este tipo de cosas. Bien, también deciros que mediante programación ya sabéis cómo se añadiría texto a, a un texto de pantalla, por ejemplo. Pero, por ejemplo, voy a hacerlo aquí, ¿vale? Significaría que, por ejemplo, queréis, porque claro, esto ya os lo digo porque sabéis añadir texto ya a una cosa que haya en pantalla. Podéis cambiar ya imágenes y todo esto, pero voy a enseñaros una cosa en particular. A ver, si veis que a veces hago movimientos extraños con el ratón es que estoy moviendo la pantalla de grabación, ¿vale? Yo cojo esta variable, ¿vale? El sitio donde se fuera a mostrar. Se le da y aquí en lugar de darle, por ejemplo, esto genero un ¿vale? Eh, yo genero aquí ¿vale? Una variable. Esta variable que estaría aquí, si la meto aquí os va a dar error porque no se puede meter. Estáis añadiendo texto, no un número. La forma
clásica, la que os dirían, sería que, que utilizaseis un parseInt o, o que os miraseis todos los métodos del toString para convertir a un número a punto o sea, a punto toString para convertirlo y que sea un número, o sea, sean letras. Pero yo voy a seros más pragmático y os voy a decir que de esta forma aquí ya estoy generando un string y le estoy concatenando la variable. De esta manera, si yo le meto una... Yo aquí o sea, aquí no hay nada, ¿vale? No hay, o sea, es una cadena vacía. Simplemente a la cadena vacía le añado un integer y con eso ya va a ir que chuta. El método toString os lo podéis mirar en la página web de Unity, que seguro que veis un ejemplo y no es difícil. Pero yo os digo la forma más fácil. Vale, bien. Proseguimos, por ejemplo, con ya lo que es la instanciación. Bien, a partir de aquí voy a poner una separación. Y voy a meter todo lo que es una instanciación. A priori no va a estar muy allá, pero deciros que no es para tanto, ¿vale? O sea, yo tengo en concreto ya tengo un script muy desarrollado de todo el tiempo ya que llevo trabajando en todo esto sobre instanciar o sea, un instanciador que te pueda seguir respecto al coche o al protagonista o lo que sea que te estés llevando. De todas formas, esto simplemente voy a pillar el JavaScript y voy a daros la línea concreta. Luego ya vosotros haréis vuestras propias bibliotecas de scripts. Por eso yo, sobre todo, espero, y digo espero, porque realmente me voy a este que es más fácil. Es que, bueno, tengo ya unas cuantas, unos cuantos JavaScript generados para instanciar y sobre todo para cada una de las cosas que yo solía necesitar. Bien, todo esto me lo estoy pasando. Podéis copiarlo si queréis, porque realmente esto, aunque sea, aunque sea parte de mi código y os lo estoy abriendo como buen profesor, porque realmente podría callármelo y podría, si queréis piratearme ese código, lo entenderé. Realmente es que con un poco de cabeza también lo sacáis. Vale, básicamente esta instrucción de aquí lo que hace es instanciar, como bien dice su nombre. Aquí la caja a instanciar sería, por ejemplo, un objeto tanto... Bueno, yo le llamo caja a instanciar, ¿vale? Pero puede ser... podéis instanciar de todo, desde una textura hasta una luz. Podéis instanciar un plano o podéis instanciar lo que os dé la gana. O sea, no os veáis limitados en cuanto a eso. Vale, bien, entonces yo por ejemplo aquí le escribo que va a ser un... Así que ahora ya esto tendría su posición. Bien, aquí, como no tengo un objeto del que pillarle la posición de la que va a salir, pero bueno, os lo digo, si aquí tuviese un objeto que fuese el que lo instancia, o sea, un objeto físico del que le voy a sacar la posición, se puede pillar el nombre, o sea, como si, por ejemplo, ahora este no, pero imaginaros, yo que sé, que tenéis un objeto vacío de las primeras clases, si no os acordáis, miradlo,
y creáis un objeto vacío que va a ser el instanciador y lo tenéis por arriba en una variable ya pillado. Entonces, con que le deis esto, ya le estaríais asignando directamente la posición y la rotación al objeto del instanciador que estáis intentando pillar. Pero si no, os iríais arriba y de las variables también se puede meter el siguiente código. Un segundo.